Muy bien. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos acá en Zoom compartiendo nuevamente con los hermanos. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se titula Jesús, una copia de dioses paganos. Ese es el mensaje que vamos a compartir. Vamos a opinar sobre esta temática. Y como esta es, perdón, una iniciativa del More Emerson Aguilar. Él va a comenzar dando la introducción a esta temática. Adelante, Emerson. Bueno, Shalom, una vez más. Shalom, Javerí, Javerot, Ajín, hermanos, ¿verdad? Gracias, hermano Mijael, por este espacio aquí. Nuevamente estamos con el propósito de estudiar. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Estudiamos. Y bueno, esto es un tema bastante interesante, el que vamos a tocar hoy. Un tema que quizás para muchos es delicado, pero para nosotros, por lo menos para nosotros, nada es delicado. Nosotros es normal escuchar ya cualquier tema. Estamos familiarizados y abiertos a escuchar cualquiera que sea el tema. Yo siempre le he dicho a la gente que usted puede estudiar de todo y mantener siempre su fe, ¿verdad? En Hashem, en el Eterno, en la divinidad. ¿Ok? Pero siempre le aclaro a la gente que los temas que estudiamos aquí son temas que se hacen fuera de toda percepción religiosa. Entonces, sean todos bienvenidos y ya a otras personas que se van a conectar, bueno, ya durante la transmisión se conectarán. Y bueno, antes de arrancar, More Mijael, te me disculpa, debí preguntarle antes. Le pregunto ahora, vamos a manejar tiempo, como hasta el momento estamos nada más los tres, entonces vamos a manejar tiempo, ¿qué dice usted? Le hago esa pregunta, te disculpe que le haga esta No, pregunta no, inicial. no necesariamente tiempo, pero si tienes que comentar algo que sea, que no se extienda mucho. Pero Obvio, obvio. no es necesario tomar tiempo. La idea es tratar de dialogar esta temática. Esa es la idea. ¿Ya? Y bueno, no sé si quieres comenzar tú. Ok, ok. Bueno, entonces ya ahora sí, esa era mi incógnita, mi pequeña incógnita que yo tenía. Y bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este tema interesante. Bueno, en lo personal, ojo, antes de ir a lo que quiero llegar, quiero aclararle para que no haya malos entendidos a todos los amigos, los morín, a ver, todos los que estén viendo este video y me escuchen a mí. O sea, yo, o sea, yo amo al Maestro Jesús, o sea, creo en él, ¿ok? Perpetúo sus enseñanzas. Es un tipo Mesías, claro que sí. Eh, creo, o sea, yo creo en él a ojos cerrados, ¿ok? Entonces, quería aclarar eso antes de comenzar a hablar, ahora sí, las similitudes de Jesús con Buda, ¿verdad? Con Krishna, con Zoroastro, Dionisio, y son muchísimos Osiris, ¿verdad? De pronto muchos dirán que Jesús no tiene nada que ver con estos otros personajes. Para mí en lo personal sí tiene que ver y mucho. Lo que sí no estoy de acuerdo es lo que dicen los detractores, al decir que Jesús es una copia barata, lo expresan de esa manera, es un plagio y se atreven a decir que Jesús es un mito, que no fue un personaje real que existió, porque es una copia de copias, de otras copias, ¿verdad? De personajes que existieron o que fueron o que probablemente ni siquiera existieron. Estoy diciendo lo que dicen los detractores, no lo que digo yo, lo que dicen los detractores, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, ellos dicen que Jesús no existió y aparte de que no existió, dicen que los autores, ¿verdad? Se copiaron o sea, Jesús como una construcción, una imagen construida de otros personajes, de otros mitos, de otras historias, de otras literaturas, pero que sea un personaje real, dicen los detractores, no lo digo yo, como dice Pablo,
digo yo, dice el Señor, no yo, ¿verdad? Ellos dicen, muchos dicen que Jesús no existió, cosa que yo, y sé que todos los que estamos aquí, nosotros diferimos en ese punto porque nosotros sabemos que el rabino Yeshua sí existió, un personaje histórico, estuvo aquí en la tierra hace años atrás, su vida, de pronto como alguien me dijo en una ocasión, More Mijael, Jesús nunca escribió nada de su propia mano, eso es correcto, eso es cierto, Jesús nunca escribió nada, él mismo no escribió nada de su propia vida, de él mismo, o sea, Jesús nunca hizo eso. En aquellos tiempos los rabinos practicaban la mesorat, que era la transmisión, ¿verdad? Oral, la transmisión verbal, le transmitía secretos, instrucciones de forma oral, se lo transmitía a sus discípulos y sus discípulos se los transmitían a otros discípulos, ¿verdad? Que se unían a la comunidad y así sucesivamente. Jesús nunca dejó nada escrito, eso es cierto, Jesús nunca escribió nada de la vida de él, como alguien que también me dijo, los evangelios que hablan de la vida de él, ni los autores que aparecen ahí son originales, eso también es cierto. Sabemos que esas atribuciones se las dio la tradición católica, la tradición católica le añadió, le atribuyó Mateo a la primera Besorat o evangelio, como se saca en Occidente, la primera, la atribución se la atribuyó a Matitiahu o a Mateo, el Papa Damaso, fue el que hizo esa atribución, ¿ok? Por eso usted ve que en los Besorín dice según San Mateo. ¿Por qué? Porque según se cree, o sea, se desconoce para la Iglesia Católica, desconoce el autor, entonces el Papa Damaso viene, o sea, ellos con la autoridad papal le atribuyeron a Mateo, ¿verdad? Que fue el que escribió el primer evangelio o la primera Besorá. Y así sucesivamente a Marcos, no escribió Marcos, se lo atribuyeron a Marcos, a Juan se lo atribuyeron a Juan. Nosotros, More Mijael, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí, sabemos quiénes realmente fueron los escritores, sabemos que no, ellos no son realmente. Y bueno, y a través de todo esto ha salido una serie de críticas, se ha hecho una crítica a los Besorín, crítica que no compagina lo que dice un autor con el otro, y así sucesivamente. Entonces, por eso para esto es este tema, para tocar este punto. Ha habido mucha confusión y muchos han dejado de creer en Jesús, otros, bueno. Entonces, yo quería empezar con eso. Yo ahora me voy a meter en mi próxima oportunidad que me para hablar, ya sí me voy a meter de Claro, los otros personajes que tienen que ver con Jesús. Adelante, More Mijael. muy bien, gracias, Emerson. Ya, entonces, comencemos analizando estos paralelismos que hacen los mitistas. ¿Quiénes son los mitistas? Son personas que dicen, como dijo Emerson, son personas que dicen que Jesús nunca existió, que es un mito, que es una copia de dioses paganos, y algunos lo atribuyen a, o sea, a Jesús, ¿cierto? Dicen que es una copia, por ejemplo, de Horus, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el primer argumento que usan estas personas? Por ejemplo, dicen, Horus nació el 25 de diciembre, ¿ya? Entonces, dice, ah, mira, Horus nació el 25 de diciembre, entonces Jesús también nació el 25 de diciembre. ¿Pero será cierto eso o no? ¿Será cierto? Miren, el mito dice que Horus nació un 25 de diciembre, sí, es cierto, pero Jesús no nació un 25 de diciembre, güey. Jesús nació, según lo escrito, aunque no hay una fecha exacta, pero en base a la evidencia interna, todo parece indicar que Jesús nació en la fiesta de Sukkot, ¿ya? Algunos también dicen que fue en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, ¿ya? Entre octubre y septiembre, ¿ya? Eh, pero eh, Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos que Jesús fue una deformación religiosa del catolicismo, que cambió, ¿cierto? La judaidad del maestro de Nazaret, un rabino judío del primer siglo, un Galileo, ¿cierto? Nacido ahí en Nazareth, en Nazaret, y, eh, y vemos acá que, según el mito, Horus nació en una cueva. ¿Y dónde nació Yeshua? Yeshua dice, en las traducciones dice
facne, algo así en griego se dice, se ha traducido como pesebre, pero es un comedero de animales, ¿ya? Pero eso es lo que dicen algunos comentaristas, pero lo que pasa es que si ustedes van a la Septuaginta, esa palabra griega, facne, no sé si lo pronuncié bien, la Septuaginta se usa para la traducción supa, ¿ya? Entonces, claramente, vamos a ver que Jesús nació en la fiesta de Sukkah en base a esta evidencia interna. Horus nació en una cueva, nada que ver, ¿ya? Dicen que Horus nació de la Virgen Isis, ¿cierto? Pero Jesús, si bien es cierto, nació de una virgen, dice la Escritura, bueno, la palabra que se usa, por ejemplo, en el texto hebreo de Mateo 82, la palabra alma, es una muchacha joven, y en el texto hebreo de Isaías que se aplica a Jesús, ¿cierto? Habla de una betulá, ¿ya? O sea, perdón, de una alma, una doncella, ¿cierto? No una betulá, no una virgen. Entonces dicen los detractores, por ejemplo, en el judaísmo, dicen que el autor de Mateo se equivocó, ¿ya? Porque puso ahí la palabra virgen, en griego partenos, ¿cierto? Pero en Isaías dice alma, que es una muchacha. Pero lo que hace el autor de Mateo es sacar esta información en base a la Septuaginta griega, ¿ya? La Septuaginta griega usa el partenos, ¿cierto? La Virgen, que hace una traducción interpretativa de Isaías, ¿ya? Sabemos que el texto hebreo dice Alma, una muchacha joven, pero ¿qué es lo que hace los autores de la Septuaginta? Usan una traducción interpretativa, o sea, no necesariamente tiene que ser una muchacha, o sea, eh, ellos interpretan que esta muchacha es una muchacha en una condición de virgen, una muchacha joven en condición de virgen, porque esa era la señal, porque no tendría sentido ¿cuál sería la señal si fuera una muchacha joven nomás? ¿Ya? Entonces, por eso lo traducen así, una traducción interpretativa. Y recordemos que los autores de la Septuaginta fueron judíos, ¿ya? Ahora, eh, dice acá que Horus no nació de una virgen. Horus no nació de una virgen, sino de un matrimonio de Osiris y Isis. Eso es el mito, ¿ya? Por ejemplo, el Plutarco, era un historiador, nos dice que tuvo relaciones con el miembro desmembrado de Osiris, ya que Set mató a Osiris por celos, dice la mitología. Las fuentes más antiguas nos dicen que Isis recuperó todos los fragmentos, nos dice que Isis recuperó, perdón, todos los fragmentos y usó poderes para hacer sobrevivir el miembro, en este caso del personaje, ¿ya? Lo pueden ver en la historia de Isis y Osiris en página, si no me equivoco, en la página 65 de esta obra, ¿ya? Entonces vemos que acá, que Horus nació en una cueva, Jesús nació en un fagne, ¿cierto? En un azúcar, ¿ya? Esa palabra fagne en griego se ocupa tanto para comedero de animales, traducido comúnmente como pesebre, ¿ya? Pero la Septuaginta griega se usa para describir la azúcar, esa, esa azúcar que se construía para la fiesta de Sukkot, ¿se acuerdan? De cabañas, ¿ya? Por ejemplo, el antropólogo James George Fraser dice que nació en un pantano. Eso dice el antropólogo. En cuanto, véase, dice aquí Adonis, Atis y Osiris, página 8, en sus documentos. Mira, ahí entró un hermano, Jonathan, ¿eh? Y ve, te voy a silenciar un poquito para que te active el micrófono. Ahí sí, ¿eh? Ahí está. Entonces, sigamos. Entonces, eso es lo que dice este antropólogo. Ahora,
dice también, tampoco se sabe cuándo nació, ya que nos dice que nació en noviembre, dicen, la fiesta tradicionales, según una enciclopedia multicultural en la página 223, ¿ya? Aquí estoy leyendo unas notas que yo tengo. Y nos dice que nació, uno dice que nació en diciembre, según Plutarco, véase Osiris Isis, página 65. Otras fuentes nos dicen que nació en el mes de Cojeac, o sea, entre octubre y noviembre. Incluso algunas fuentes de tercera mano nos dicen que nació entre el 27 de marzo y el 25 de abril. O sea, no hay una fuente que diga la fecha exacta del nacimiento de Horus. ¿Ya? Eh, y bueno, como les digo yo, hacen ese paralelismo y que en realidad no tiene nada de nada igual, porque Jesús, como les digo, nació en la fiesta de Sucot, ¿ya? Y también dicen, por ejemplo, que acerca de una estrella anunció el nacimiento y tres hombres sabios fueron a visitarlo, ¿ya? Ahora, la realidad es que no existe ninguna evidencia dentro de la historia de Horus, ni la historia de Jesús. Los evangelios nos dicen el número de personas que visitan a Jesús y y no son sabios ni magos, sino que son astrólogos, ¿ya? Y eso es cierto. Por ejemplo, el Mateo Bryan Todd dice que eran visionarios de los astros, o sea, astrólogos, ¿ya? Aparte que ni siquiera llegan en su nacimiento, sino cuando es un niño y no un bebé, ¿ya? Y tenemos entonces para refutar eso que dicen los mitistas. Ahora, ¿qué pasa con Horus? Dice que tenía un padre en la tierra llamado Seb. Se traduce como José, dicen los mitistas. Seb era otro dios, el dios de la tierra, como Horus. No era su padre y Seb no tiene ninguna conexión lingüística con José. Ahí tenemos otro error comparativo. ¿Por qué? Porque, primeramente, eh, el padre biológico de Jesús, o sea, de Jesús es José. Por eso vemos las dos genealogías de Jesús para demostrar que Jesús, perdón, es descendiente de David, ¿ya? Y José es descrito como descendiente de David. El asunto acá es que el nacimiento de Jesús es un midrash para mostrar de que todos los personajes bíblicos importantes dentro de la historia bíblica nacieron de forma similar. Tenemos el nacimiento de Chinchón, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Moisés, entre otros, ¿ya? Dice que fue bautizado los mitistas. Euro fue bautizado. Esto es totalmente falso, no tiene ninguna base para poder afirmarlo, ¿ya? ¿Por qué decimos eso? Porque el concepto de inmersiones en la agua dentro del mundo judío es muy diferente eh, al mundo pagano, por decirlo de esta manera, ¿ya? Porque el bautismo, si bien es cierto, el, eh, pueblos del Medio Oriente lo practicaban como un medio de rito de purificación, ¿cierto? El pueblo de Israel igual, el judaísmo igual, pero el judaísmo le dio otro significado también, ¿ya? Eh, el judaísmo usa el bautismo para asimilarse al pueblo israelita, ¿ya? Y participar de la comunidad. Luego tenemos el caso de Jesús cuando Hanan Hamadbil lo bautiza a Jesús, ¿cierto? Juan el Bautista, ¿ya? Porque Juan era el maestro de Jesús, era el rabino. Entonces, para ser partícipe de la comunidad del maestro, tenía que bautizarse y obviamente ese bautismo era, según la escritura, eh, bueno, y dice para cumplir toda justicia, ¿ya? En fin, o sea, vemos que la aplicación del bautismo es muy diferente, ¿ya? Dicen los mitistas que Horus tuvo 12 discípulos. Jesús también tuvo 12 discípulos, pero algunas versiones dicen que solamente tuvo 4 seguidores, que eran semidioses. Véase, por ejemplo, Cloud, Traunecker, Los dioses de Egipto, página 61. Otros nos dicen que un grupo
no especificado de seguidores. Según, me van a disculpar el inglés, dice aquí Geo Darren Plain Down, algo así se pronuncia. El centro de la civilización antigua, página 231 y 232. Otra fuerte afirma que tuvo 16 seguidores humanos y un número desconocido de herreros. ¿Ah? En el caso de Jesús sí tuvo 12 discípulos, eran 12 discípulos judíos. Esos 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Porque se acuerdan que cuando Jesús hace en la cena de Pesaj, ya la Santa Cena, como se le llama comúnmente, él en esa cena empieza a tomar efecto la nueva alianza, el nuevo pacto, ¿se acuerdan? Y él les dice que sus discípulos se van a sentar en 12 trones para buscar a las 12 tribus de Israel, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos dice el Tanaj, la Biblia hebrea, ¿cierto? El Antiguo Testamento nos dice que el Evangelio, las buenas nuevas, es la restauración y la reunificación de Israel. Para que haya una reunificación de Israel, tiene que estar toda la casa de Judá y toda la casa de Israel, ¿ya? Pero Jeremías nos dice que esas dos casas al final van a ser una, se va a llamar casa de Israel, ¿ya? Y recordemos que antes de que el reino del norte fuera el exilio, ya otras tribus, parte de las 10 tribus, incluso levitas, se unieron a Judá mucho antes del exilio. Entonces, esa profecía se cumplió porque ahí se unieron miembros del norte con los del sur. O sea, podríamos decir que las 10 tribus no están realmente perdidas, sino que las 10 tribus están en Judá, ¿ya? Y ahí se cumple la profecía. Y por eso tenemos fuentes, por ejemplo, en el libro de Jacobo, en las dos cartas de Simón Kefa, Pedro, primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Nos dicen que las cartas eran enviadas a las 12 tribus que estaban en la dispersión, en el Galut, ¿ya? Entonces, Jesús en este caso, eh, su mensaje, su mensaje de la nueva alianza, ¿cierto? Llega a esas comunidades, ¿ya? Y en este caso vamos a ver que sus discípulos representan esas 12 tribus, o sea, Eh, ahí Jesús dio inicio a la nueva alianza, al nuevo pacto. Y aquí estos 12 discípulos de Horus no tienen nada que ver con ese objetivo que nos presentan los escritos de los discípulos de Jesús. Bueno, Horus hizo milagro. Esta característica se dice que todas las deidades hacen milagros, ¿ya? Que es una afirmación habitual de toda la historia. Tratar de demostrar que es una copia por esta similitud no funciona en ningún tipo. Ahora, eh, en el caso de Bruce, él hacía los milagros, ¿ya? Pero en el caso de Jesús, él no hacía los milagros, él declaraba la sanidad. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando vemos que hay un paralítico, ¿se acuerdan? Él le dice, él no solamente declara la sanidad, sino declara el perdón del cielo. Él no dice, tus pecados te han sido yo te perdono, sino tus pecados te son perdonados. O sea, en otras palabras, la fuente del milagro, ya la fuente de la sanidad y la fuente del perdón viene de Dios. Él solamente lo declara. Él no dice, yo te absuelvo o o yo te perdono, sino dice, tus pecados te son perdonados. Horus dicen que dio un sermón del monte. No existe ninguna referencia o prueba que se haya dado un sermón del monte, aparte de agregar que es demasiado general para tratar de hacer una similitud, ¿ya? Según dicen, fue sacrificado entre dos ladrones, dice Horus que fue sacrificado entre dos ladrones y fue enterrado durante 3 días y resucitó. Ahora, estas afirmaciones son mentiras modernas, ¿ya? Según Antonio Piñero, dice, no entiendo por qué los mitistas tratan de mencionar cosas que no son sustentadas por ninguna fuente, ni una sola, ¿ya? Eh, Otros dicen, resucitó a Osiris, ¿ya? Nunca resucitó Osiris dentro de los muertos. Este último nunca volvió a la vida, sino que se quedó en el inframundo para servir como el dios de los muertos. Véase Eric Hornung, Concepciones de Dios en el Antiguo Egipto, página 233, como una referencia. ¿Ya?
Entonces podemos ver, voy a hablar de Uru en esta ocasión, el que más se usan los mitistas para hacer esa comparación con Jesús. Y podemos ver que Quiche desbarata toda esta, esta idea de los mitistas. No sé si quieres decir algo, Emerson, o hermano. Adelante. Mi hermano Ignacio quiere aportar algo, quiere hacer una pregunta. No, pues muy interesante el tema y muy interesante, muy interesante. La verdad, como le dije al More Emerson, no había escudriñado a profundidad o no he escudriñado a profundidad sobre el tema de Horus. Solamente son detalles pasajeros que he leído así, pero no he profundizado en realidad en cuanto a ese tema. Pero ahí se puede ver, pues, como que lo ha explicado el More, eh, la malicia de esos mitistas en tratar de, aún en forma anacrónica, de, de hacer parecer a Jesús como un mito, un cuento, algo que no tiene sentido. Pero creo que nosotros estamos en una base sólida y tenemos pruebas y contundentes, como lo son los evangelios. Todo ese material que está allí no está allí de casualidad. No es porque alguien dice, bueno, voy a escribir algo y voy a tratar de confundirlos en el futuro. No, tiene que tener una raíz, tiene que tener una base. Si alguien escribió es porque en realidad, desde mi punto de vista, existió un Jesús de carne y hueso real, ya pues que le hayan hecho capas literarias y le hayan puesto todos sus adornos que quieran ponerle, pero que en realidad hubo un Jesús. Yo, desde mi punto de vista, estoy sólido allí en eso, parado firme. Creo que existe un Jesús y lo confieso a hueso suelto. La verdad que muy interesante este tema. Era solamente eso lo que quería ahí aportar en cuanto a esto. Excelente. Adelante, Emerson. Sí, sí, claro, amor, es muy interesante todo lo que se está aportando aquí. Pero bueno, hay algo que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que, bueno, si Horus tuvo 12 discípulos, supuestamente los tuvo, yo lo miro desde el punto de vista, así como también se mira el punto de vista acá en los Besorín, los números en la Biblia hebrea también son simbólicos. O sea, no siempre los números como tal son literales, ¿verdad? Tienen un simbolismo y un significado muy importante. Por eso yo antes de ahora sí entrar en meterme en hablar de Horus, de Buda, de Krishna, yo enseguida aclaré para yo no vayan a verme como un detractor. Yo no soy detractor. Yo creo en el Maestro Jesús, ¿verdad? O sea, ese es mi maestro, ese es mi rabino, ¿ok? Perpetúo sus enseñanzas han sido de gran utilidad en mi vida, ¿verdad? Pero soy una persona muy abierta. ¿Escuchas? ¿Me escuchas, Ignacio? Sí, sí, lo escucho. Parece que Se Moreno nos fue Emerson. Vamos a sí, esperar que vuelva. tiene, tiene problemas con el internet. Sí, Sí, vamos a esperar un ratito. Mientras esperamos a Emerson, a ver, voy a ver acá al hermano que preguntarle si va a poder entrar, porque parece que había entrado y se salió. parece que tiene problemas. More Mijael, pero usted tiene información, o sea, sobre esos temas que me ha tocado, tiene eh, libros, PDF y toda Mira, esa. generalmente la información que tenemos es información generalmente todo por audio. Pero Ah, yo, si tú me pides algo, algún hombre, tema, sí, estaría bueno, te lo hombre. puedo escribir y te envío material PDF. Oh, hombre, sí, se lo agradecería, porque, ¿Mm? bueno, en cuanto al tema no estoy muy curtido, pero ya que usted tiene ese avance, le agradecería, hombre, para también meterme ahí en cuanto a esa parte.
generalmente, por ejemplo, acá en la comunidad, generalmente el rap, nuestro rabino, toda la enseñanza nos parte de forma Natatiel. oral, o sea, por audio, video, ¿ya? Ajá. Rara, rara vez te escribe algo. Entonces, yo lo que hago, siempre cuando veo su video, tomo nota de algo, Ah, algo ya. interesante para poder compartir. Entonces, de esa forma Profundizar ahí. yo... Espera, me está hablando aquí el hermano, dame un segundito. Dale. Sí, el hermano está muy complicado de entrar porque tiene mucho ruido externo. Algo mal que pasó con Emerson. Parece que se nos fue. Se nos cayó justo, él tenía que poner algo. Mira, ahí llegó. ¿Me escucha Emerson? Emerson. Sí, Se sí, nos fue, regresé. te nos caíste. Se, se cayó el internet. Ya. Dale Una nomás, po, disculpa, sí. dale nomás. Gracias, Lo gracias. que, Se nos lo, cayó el internet. lo que ibas a exponer. Sí, claro, ok. Gracias, More. Bueno, sí, claro, entonces como decía, donde quedé, yo estudio, ¿verdad? También lo que dicen los detractores, lo que dicen los críticos, porque eso es importante, porque si no se estudia esto y ellos vienen con sus bases, sus argumentos, esto puede traer confusión. Por ejemplo, yo he estado leyendo el canon Pali, que es el canon budista, ¿verdad? O los evangelios búdicos, así como están los evangelios que hablan de Jesús o Yeshua, también están los evangelios búdicos. Los evangelios búdicos que hablan de Buda, ¿ok? Y bueno, bueno, las similitudes que se encuentran entre Buda y Jesús, bueno, ya More Mijal habló de Horus, entonces yo voy a hablar un poquito entre Buda y Jesús. Los escritos de Buda fueron 500 años, o sea, Buda existió 500 años antes de Jesús venir a la tierra. Entonces, ya se había, por ejemplo, su nacimiento, el nacimiento de Buda fue anunciado, así como el nacimiento de Jesús también fue anunciado, el nacimiento de Buda también, dice, ¿verdad? Los, la Litasvara, perdón, la Litasvara, ¿ok? Dice que explica que Buda, una estrella, ¿verdad? Se posó sobre la cuna de Buda. Y bueno, podemos mirar que una estrella, ¿verdad? También se posiciona sobre la azúcar, donde había nacido el rabino. Ahora, me gustó algo que dijo el More Mijael. Esto es un Emerson, midrash. Emerson, Emerson. Dígame. Antes que siga, hay que aclarar una cosita. Por ejemplo, los textos en español usan estrella, se puede traducir como astros, ¿ya? Pero según el Mateo Correcto. Top, dice que era el planeta Sedek, el planeta Sí, Júpiter. Esa fue la señal, por si acaso, como dato. Adelante. sí, sí, claro, claro, correcto. Es importante, ¿por qué? Porque el Mateo Hebreo Shento traduce también como disco. Acá el español traduce como disco, o sea, haciendo referencia a un planeta. Entonces, pero como usted sabe que lo común es estrella, lo común es eso. Pero lo que le quería decir es, o sea, confirmar lo que usted ha dicho, que de Jesús se había hecho un midrash, o sea, un midrash, ¿ok? Entonces yo veo, ¿verdad? Que así como al personaje histórico se le agregaron capas literarias, en lo personal yo pienso que también al maestro Buda también se le agregaron capas para darle un realce a este maestro iluminado. Nuestro Rabino Jesús fue un gran maestro, uno de los grandes sabios de Israel. Para mí en lo personal, ojo, es en lo personal, para mí el maestro Buda también fue un gran maestro iluminado que trajo la iluminación, aunque haya sido años, haya existido años antes, muchísimos años antes de Jesús, aunque sea de una cultura diferente a la cultura judía, ¿ok? Lo que yo quiero más bien decir con esto, ¿en qué son compatibles?
lo que quiero decir con esto, y ojalá me entiendan y no me malinterpreten, es que, o sea, la espiritualidad es una sola y es la misma, o sea, sin importar la cultura, sin importar, ¿verdad? De qué países, seamos diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas. Estoy hablando de un sentido místico, un sentido espiritual. La espiritualidad es una sola. Las religiones son muchas, pero la espiritualidad es una sola, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Una estrella sobre Buda, ¿ok? Sobre su cuna. Tenemos también una estrella, pero que realmente la estrella hace similitud a planeta, ¿ok? Inclusive creo que la palabra planeta en sí como tal no existe en la Biblia hebrea, no existe. Existe, lo correcto es estrella. Entonces, Buda, por ejemplo, fue tentado, dice que fue al desierto, y allá en el desierto se le apareció un demonio llamado Mara, y Mara tentó a Buda en el desierto. Entonces vemos otra similitud, vemos que el rabino Yeshua también fue al desierto y se le apareció el Satán fue a tentar a Yeshua en el desierto. Buda fue tentado en el desierto por el demonio llamado Mara. Pero, vuelvo y repito, o sea, todo esto es simbólico, todo esto es midrásico, todo esto es midrash, no es literal, ¿ok? Lo espiritual es lo alegórico, lo que la esencia, lo que el relato quiere mostrar, cuando miramos, ¿verdad?, más allá de la letra, ¿ok? Para mí, ¿verdad?, el mensaje de Buda es un mensaje que vino a traer luz, el mensaje del maestro también es un mensaje que vino a traer luz, ¿ok? Y que ambos, a pesar de que son de diferentes épocas, ¿verdad?, ellos fueron personas, fueron grandes maestros que tuvieron un nivel espiritual muy elevado, ¿ok? En ese sentido, ¿verdad?, podemos decir que son lo mismo en ese sentido. ¿Que Buda y Jesús son los mismos personajes? No, son dos personajes de dos épocas muy diferentes. Decir que Jesús no existió, entonces Buda tampoco existió. Y hay evidencia, hay escritos de Buda, hay esta evidencia arqueológica, hay mucha evidencia. Entonces, si yo digo que Jesús no existió, Buda tampoco, ¿ya? ¿Y por qué? Como dijo el hermano Ignacio, me gustó lo que dijo, si escribieron de él, de estos personajes, es porque realmente su testimonio es veraz. O sea, se escribió de Buda, se escribió de Jesús, porque fueron personas reales, independientemente que le hayan agregado capas. Y esto es lo que ha pasado aquí, que se le han dado capas a estos personajes, ¿verdad? Pero maliciosamente los destructores, ¿verdad?, los minimalistas, los que quieren quitar la veracidad, More Mijael, quieren quitarle la veracidad, ¿verdad?, a la historia, quieren quitar la esencia espiritual de relato y quieren, ¿verdad?, hacer ver a estos personajes como un plagio, como lo quieran ver, menos como lo que realmente ellos fueron, que fueron grandes maestros iluminados. Nuestro rabino Jesús fue un gran maestro, ¿verdad? Inclusive me atrevo a decir que él es el maestro de los maestros, él es el rap, ¿ya? Me atrevo a decir eso, ¿ok? Pero también para mí Buda, o sea, para mí fue un gran maestro, Krishna para mí también lo fue, pero se le hace un ropaje literario a Krishna, igual se le hace a Buda, ¿ya? En ese sentido. Ok, entonces Buda se le apareció Mara en el desierto. Mara es el demonio que se le aparece a Buda en el desierto, ok, y a Jesús se le aparece el Satán en el desierto, ok. Entonces, Buda, según los escritos del Canon Pali, dice que también caminó sobre el mar, también se dice que tuvo 12 discípulos, pero para mí todo esto es simbólico. Vuelvo y voy al punto, para mí esto no es literal, así como los números en la Biblia no es literal. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, me negarás 3 veces, y ese número para mí no es 3 veces, o sea, literalmente no es 3 veces. El número 3, para el judío, el número 3, ¿verdad?, representa, o sea, es un número que generaliza todo. O sea, que ¿cuántas veces Pedro negó al maestro? Muchísimas veces, no literalmente 3 veces. Entonces, los números aparecen muchas veces en la Biblia de manera simbólica. Entonces, yo pienso que si Buda tuvo 12 discípulos, si Osiris tuvo 12 discípulos, pero que literalmente no fueron 12, claro, y otros dicen, otras fuentes dicen que tuvo menos, claro, también es creíble. ¿Por qué? Porque no es literal, More Mijael, no es literal, no tuvieron 12 discípulos literalmente, obvio que no lo tuvieron,
¿cierto? Lo que Es pasa es que algo justo Buda iba simbólico. a ayudar a reunir las tribus también. De pronto. Ok, bueno, mire que se dice que Buda también tuvo un discípulo amado. Tuvo un discípulo amado, ¿verdad? Pero ojo, antes de llegar al discípulo amado se dice que Buda caminó sobre las aguas y un discípulo que pidió caminar sobre él. O sea, así como Pedro que pidió caminar sobre las aguas hasta llegar a él y se comenzó a hundir. Y se comenzó a hundir. Pero mire, ahora la pregunta es, ¿qué tan confiables serían estos argumentos? ¿Por qué? Porque es importante que si yo hablo de esto, yo tengo que mostrar las bases sólidas y ponerlas en la mesa. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras, que para yo afirmar ciertas cosas, yo tengo que poner a la mesa pruebas, porque así es que se enseña y así es que usted tiene una base sólida para el que quiera contrarrestar decir, no hay prueba de eso, ¿dónde está la prueba? Usted le pone en la mesa la prueba. Ahora, te pone en la mesa un escrito mucho más antiguo antes de los escritos del Evangelio, ya es una prueba. Pero que ya el escrito ya sea manipulado, como también han sido manipulados los evangelios, porque los evangelios han sido manipulados también le han añadido cosas que realmente no dice. Así también ha pasado con los escritos de Buda, con los escritos de Krishna. Eso también ha pasado, ha sucedido. O sea, al hablar de Jesús no ha sido el único personaje que se ha querido, ¿verdad? Que se le han añadido cosas que realmente no sucedieron, pero con el fin de que ser señalado como falso, de que no es un personaje histórico. Así ha pasado también con estos otros personajes, ¿ok? Bueno, fíjense que se dice que Buda alimentó a 500, por lo menos no a los 5.000, Jesús alimentó a 5.000. Buda alimentó a una multitud de 500. Dice que con torta, pastelillo de torta, ¿ok? Y también dio un sermón, Moré Miguel, así como cuando Osiris, que dio un sermón, que sí, pueda que haya dado un sermón. O sea, yo para mí, nada de eso, no le veo problema a eso. Para mí que todos hayan dado un sermón en una montaña, no le veo problema. Dice que también se transfiguró, dice que también cambió el agua en vino, ¿ya? E inclusive, ¿verdad? Dice que tenía también un discípulo amado, también tenía un discípulo amado, Buda, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí tengo en este momento el canon Pali, los evangelios búdicos, y, o sea, yo he pasado leyendo todo esto, ¿verdad? Y el discípulo amado dice aquí en el canon, dice Ananda se llamaba el discípulo amado que Buda más amaba, ¿ok? Entonces, ahora, ¿en qué concluyo con esto? O sea, en lo personal, ¿qué conexión tiene con Jesús? O sea, la espiritualidad. O sea, es en esa parte, en la espiritualidad. Vuelvo y repito, si Jesús no existió, Buda tampoco. Si los relatos de Jesús son falsos, los de Buda son más falsos todavía, porque fueron primero que los de Jesús. Así de sencillo, ¿cierto? Y los que fueron hasta mucho antes de Buda todavía son más falsos todavía. Entonces vemos que al crítico también le criticamos, también se le caen sus argumentos. Entonces Jesús fue un personaje 100% real, claro que sí, fue real, caminó aquí en la tierra, ¿ya? Otro personaje que voy a ir culminando con esto y después profundizo un poquito más, Krishna, ¿verdad? Dice que su madre Devaki era virgen, pero ahora aquí hay un problema, hermano Ignacio y Moré Mijael, que la virginidad para los antiguos no era lo que es para la actualidad una virgen. O sea que ahora actualmente cuando se dice que una mujer es virgen, se entiende una mujer que ningún hombre la ha tocado nunca. Pero para los antiguos, virginidad, la palabra virgen viene de la palabra vir. Y vir se le aplicaba a una mujer, ¿verdad? Elevada, empoderada, que eran sacerdotisas, una mujer que penetraba el mundo espiritual, se le llamaba virgen y tenía hijos, y era virgen, y se le decía virgen, pero no en el ámbito sexual. Entonces fíjese que tenían, Moré Mijael, en los antiguos, el concepto de virginidad era muy diferente ahora en la actualidad. Entonces se hacen anacronismos y esos anacronismos ya cosas posteriores se las quieren incluir a la época. Que la fecha que es 25 de diciembre, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, no se sabe exactamente la fecha, no se sabe. Osiris le vinculan la fecha 25 de diciembre. En Moré Mijael habló que hay varias fuentes. ¿Por qué hay varias fuentes? Porque realmente no se sabe la fecha de su nacimiento. Así pasa con el maestro, no se sabe la fecha y le vincularon 25 de diciembre.
Pero eso es otro tema, pero el número 25 tiene un significado místico. Ya yo más o menos entiendo el por qué le vinculan la fecha al maestro, pero que literalmente nació esa fecha, no nació en esa fecha. No se sabe exactamente. No se sabe exactamente qué fecha nació Osiris. Horus, estamos hablando de Horus, hijo de Osiris. No se sabe exactamente las fechas como tal. Todo, vuelvo y repito, o sea, todo es simbólico. La espiritualidad es una sola, pero las religiones son muchas. ¿Ok? Entonces, Buda no fundó el budismo, esa es otra cosa, yo se lo he dicho a todo el mundo. Así como Jesús no fundó el cristianismo, Buda tampoco fundó el budismo. O sea, ellos no fundaron religiones. Ninguno de ellos formaron religiones, ninguno de estos maestros. ¿Ok? Entonces vemos que personas endiosaron a estos maestros y comenzaron a hacer de ellos, ¿verdad? Comenzaron a elevarlos, sí, como hombres glorificados, pero el problema es que muchos se inclinaron al lado de idolatría, que, por ejemplo, Buda subió allá al cielo, Jesús sube al cielo, ya sabemos en qué sentido, pero ya mucho, ¿verdad? Llevándolo a un sentido de pagano, de idolatría, de endiosamiento, de adorarlos, y bueno, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido espiritual, para mí, la misión de ellos fue la misma, el mensaje fue el mismo. Ojo, en el plano espiritual estoy hablando, no en lo literal, porque sé que son de épocas distintas, no tiene nada que ver la época del uno con la del otro. Que los acontecimientos son similares a los de Jesús, es un midrash, son cosas que históricamente no pasaron, pero es un midrash, y este midrash que se hizo con Jesús, se hizo con Sansón, ¿verdad? Que fueron vistos como personas escogidas especiales, ¿verdad? Y se hacía, y para darle un realce a estos hombres, añadieron, esta capa, se le hizo suturas literarias. Entonces, bueno, adelante, More Mijael, ya en mi próxima seguiré añadiendo más sobre el tema. Adelante. Está aquí el amigo Ivette, no sé quién es, quiere opinar algo al respecto. Es Eso mi será hermana Ibe. Jonathan, no sé, será Ivette será Es mi... Jonathan o otra persona. No, More, disculpe, ella es mi hermana, ella es la secretaria aquí de la Quejilá. Ah, ya, ya. No sé si quiere opinar algo ella Ibe, ¿quieres o, opinar algo? o alguna pregunta que tenga, no sé. ¿O quieres hacer una pregunta, Ibe? Parece que está ocupadita, ya, dejémoslo así. Sí, bueno, démosla así. Ella alguna cosa va a hacer la pregunta. Bueno, yo por mi parte expondría eso. No sé si Ignacio quiere decir alguna cosita más o tú, Emerson, porque yo lo que veo ahí es, si hay similitudes porque hay, hay simbolismo. Por ejemplo, tú mismo decía, el número 2 es simbólico, no solamente para el pueblo de Israel, sino para otras culturas. Eh, Correcto. bueno, en cuanto al nacimiento de Jesús, no es el mismo del otro nacimiento, sabemos que Jesús no nació ahí. Ya la evidencia interna muestra otras fechas, cerca de Sukkot, cerca de la fiesta de Hanukkah, por ahí, eh, pero no hay una fecha exacta. Eh, el tema de la transfiguración, ese es un tema interesante que también podríamos tratar, que en realidad no tiene que nada que ver con la transfiguración que tú decías de Buda, ¿ya? Es otro el tema ahí, pero lo podríamos tratar para la próxima, eh, hacer como una segunda parte de esta temática. Ya, no sé si te parece. Ya, no sé si quieres decir las últimas palabras antes para ir terminando, Emerson. Sí, bueno, o sea que el tema lo hemos concluido tan rápido que ha sido claro, o sea, porque hemos puesto todo aquí en la mesa, ¿no? Sin ocultar nada, sin ocultar nada, ¿cierto? Claro. Entonces, no, sí, me parece bien, More Mijael, si por pronto podemos tener una segunda parte de este tema, claro, me parece totalmente interesante, claro que sí, pero yo creo que yo, por ejemplo, he dejado claro en qué para mí sí tienen que ver estos personajes el uno del otro. Yo no sé si usted me entendió, More Miguel, no sé si me entendió esa parte. No, sí Hablando te de un entendí. sentido Te entendí. espiritual. Te entendí. Exacto. Sí, claro. pero, pero decir que Jesús, que es una copia barata, no. O sea, yo creo que Jesús existió, un personaje real, y es mi rabino. Sé que es el rabino de ustedes también.
sea, wow, vea, para mí uno de los grandes sabios de Israel es nuestro rabino Yeshua, e inclusive, More Mijael, en el Talmud se habla de Jesús, creo que Jesús ben Pandira, si no estoy mal, que era que hijo de un soldado romano. Pero bueno, ese Claro, sería otro tema, pero sí, ese no es el Jesús de los evangelios tampoco. Y entonces lo quieren vincular con el Jesús, Jesús ben Pandira, y dice que la madre se llamaba María. Y dice que se iba a casar con un tal José, pero dice que fue violada por un soldado romano. Entonces, mire todo lo que hacen los detractores. Ahora, y hay un registro talmúdico, porque es que lo hay. Lo hay. No estamos diciendo que eso es mentira, ¿dónde está la prueba? No, en el Talmud. En el Talmud está, es cierto. Pero el problema es que ese Jesús no es el Jesús del Evangelio. Ese no es el Jesús del Evangelio. Ese es otro problema que tenemos aquí, mujeres y Israel. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, fíjese cómo hacen los detractores, cómo toman uniendo piezas de cada cosa y van armando ellos su propia, van haciendo su propia construcción de ellos, ¿verdad? Y en medio de esa revoltura ahí sacan sus propias conclusiones y hacen sus críticas, pero sus críticas no son constructivas, sus críticas, More Mijael, son destructivas. Ese tipo de críticas, ¿verdad? Para destruir la fe, y por eso muchas personas hoy en día se han ido al ateísmo, otros se han vuelto agnósticos, otras, bueno, y otros, mejor dicho, se han vuelto, ¿ya? Otros, más bien, su fe ha sido todavía más, se ha fortalecido más su fe, y es el caso que nos ha pasado a nosotros. O sea, nada de esto ha derrumbado nuestra fe, más bien ha confirmado más todavía nuestra fe, porque tenemos más claro este asunto, este tema, ¿ok? Así que esto no va a mover la fe para ningún lado, ¿ok? Seguimos esa emuná, esa confianza, esa firmeza que Yeshua es nuestro rabino, que es Mashiach, y que sus enseñanzas, ¿verdad? Y su misión que cumplió aquí en la tierra, claro, creemos todo eso, ¿ok? Entonces no sé si mi hermano Ignacio quiere decir algo también para ir concluyendo, para ir terminando. La verdad que el conversatorio ha estado muy bueno, muy interesante. Ustedes pues han expuesto eh, los puntos muy bien y he entendido ahí muy claro los puntos de partida. La verdad es que de mi parte pues me aclaró un poquito más para seguir todavía más firme en mi creencia en Jesús, en Yeshua. Y como les dije, no va a ser movido fácilmente porque, y Moré Emerson lo acaba de decir, y es muy bueno, muy interesante. El detractor lo que va a buscar siempre la manera de construir una pirámide totalmente o una muralla para tratar de que nadie vea más allá de lo que en realidad es la verdad. Siempre va a tratar de ocultar, de tergiversar la verdad para que las personas, porque si no gusta de Jesús, claro, va a tratar todo lo contrario para, para destruir la fe de todas las personas. Pero nosotros estamos firmes, seguimos avanzando, seguimos creyendo y que, como dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, nada puede movernos de Jesús. Amén. amén, amén. Así que eso es todo. Excelente. Bueno, hasta aquí dejamos esta reunión, ¿cierto? Vamos a hacer una segunda parte para ver más detalles sobre este tema. Hoy día dimos una pincelada nomás. Va a ser una segunda parte porque tenemos que ver esos temas, como la transfiguración, el cuando caminó en la agua, los 12 discípulos, qué significa, todo ese asunto, ¿ya? Así que harto tema que cortar. Bueno, muchas últimas palabras para despedirnos. Bueno, sí, claro. No, estaba aquí escribiéndole a mi hermana que está conectada, pero no sé por qué no pregunta. Sí, Ella preocupada. la, sí, ella como que está ocupadita. Ella es la secretaria de la Quejilá, de aquí de la comunidad, y estaba esperando este momento, pero ella ahora mismo está en una, el problema es que como que no ha salido, está en una panadería en este momento, no sé. Ya. Entonces como que no ha salido, pero está ahí conectadita. Pero bueno, sí, claro, More, entonces en una próxima transmisión, claro, podemos continuar el tema
¿ok? Podemos continuar este tema interesante, esta charla, que la verdad es que me ha gustado. Y bueno, te agradecerle, More, por este espacio que nos ha dado aquí para exponer. Entonces, bueno, ahí ya durante la semana nos ponemos de acuerdo qué día hacemos la continuación de esta interesante charla. Ok, More Mijael, entonces, bueno, esto igual va a quedar grabado para enviarlo a los grupos para el que no pudo entrar, se lo pueda ver y pueda asistir y pueda Entonces, opinar. yo te estoy enviando la grabación para que lo subas a tu canal de YouTube. Ya, bueno, Correcto, More, te lo agradezco. ok. Despedimos entonces a los que vienen diferido esta transmisión, ¿cierto? Y ahí estamos coordinando una segunda parte sobre este tema. Paz y bendiciones, saludos a todos. Shalom Alejen, shalom Lalia tú.